Buenos días, que el Señor les bendiga. El juicio justo de Dios. Es que no puede ser de otra manera. Los juicios de Dios son siempre justos. En Dios no cabe otra cosa que su justicia, que es divina, que es perfecta. Y lo es porque es Dios, por supuesto, pero lo es también porque Él ve el corazón. Él ve mi corazón, ve vuestro corazón, ve el corazón de cada uno de nosotros y sabe la verdad. A Él no le podemos engañar, aunque no lo pretendamos, a veces parece una cosa pero es otra. Y Él sabe lo que hay en mi corazón. Por eso el juicio de Dios siempre, siempre será justo y misericordioso, porque nos salva la misericordia. Conoce ya un poco el contexto del capítulo 1. Judíos y gentiles convivían en tensión. Esa era la realidad. Roma era la capital del imperio, la capital política, económica y social del mundo conocido en aquellas épocas. Y en Roma se confluían muchas cosas, muchos intereses, muchas influencias, muchas maneras de ver, filosofía, había teorías sobre la moralidad. Era un mundo muy rico en el que había muchas cosas. Y de pronto el Evangelio empezó a mostrar la verdad y la realidad. Pero siempre el caldo de cultivo era oponerse al Evangelio, atacar al Evangelio, contaminar el Evangelio desde dentro y desde fuera, de todos los lugares. En estos momentos, cuando Pablo escribe la carta a Roma, Nerón era el emperador, era el César. Había sido anteriormente Claudio, que había expulsado a los judíos, pero los judíos, mientras tanto, fueron regresando al tiempo que el Evangelio crecía y de alguna manera había judíos conversos, judíos que no, que atacaban, seguían atacando al Evangelio, y había muchas corrientes y muchas influencias. Es un poco lo que sucede hoy con el Evangelio. No ha cambiado nada, ¿no? Hay muchas corrientes que quieren atacar al Evangelio, también desde la filosofía, desde el humanismo. Hay muchas maneras de tergiversar la verdad. Muchos judíos habían regresado, judíos creyentes, pero aunque hubiese cierta normalidad, y Nerón en un momento, porque hubo altibajos en el trato con los judíos y con los cristianos. Depende de los intereses, se trataban de una manera o de otra. Seguía el conflicto. El conflicto seguía, de la verdad, que ha seguido siempre. En esos momentos, el judaísmo podemos decir que era tolerado, porque el judaísmo llegó un momento como religión que se encerró en sí misma. No quería saber nada, dejó la política, dejó cualquier reivindicación nacionalista, se centró en su fe, en su creencia, en su religión, y de alguna manera el gobierno, el poder, lo consentía, porque no molestaba. Aunque hubo algunos ataques posteriores terribles, ¿no? Pero más o menos era tolerado. Pero el cristianismo empezaba a generar sospecha, porque el cristianismo no podía hacer de otra manera, no debería ser de otra manera, denunciaba la corrupción. No se metía en política, pero evidentemente no podía predicar nada que fuera en contra de la verdad, que lo que el Señor Jesucristo había mostrado. Y generaba sospecha. De hecho, sabemos, no mucho después, fueron perseguidos, martirizados y lo que sucedió con el cristianismo. Ese es el contexto. Pablo escribe a una iglesia mixta, podemos decir. Una iglesia de judíos convertidos que habían aceptado a Jesucristo, más o menos, y por otra parte los gentiles que se habían también aceptado al Evangelio, ¿no? Había esta situación, había como dos grupos, no quiero decir bandos, aunque quizá también llegó a haber dos bandos, pero estaban los que unos consideraban a los otros cristianos de segunda, los buenos, los pata negra, usar una expresión española, eran los judíos que además eran cristianos, esos eran los más mejores de todos. Y los cristianos, los gentiles cristianos que se convertían, esos eran, bueno, sí, estaba bien, pero no eran tan buenos como ellos. Ese era el sentimiento.
que tenía con el judío, de superioridad. Siempre lo tuvo. Y Pablo, la preocupación de Pablo es enseñar la esencia de la salvación, la esencia del perdón de nuestro Señor Jesucristo. Que no es por obras, es por fe. Nadie se ha salvado, ni nadie se va a salvar por lo que pueda hacer. Por muy bueno que seas, eso no te va a dar el cielo. El cielo solamente lo regala Jesucristo a aquellos que les toca el corazón. La salvación es por fe y por gracia, no por obras. Y esa era la batalla, por decirlo de alguna manera, de Pablo con Roma. Tenían que entender esto, porque esto era la esencia. Si no entendían esto, no entendían nada. También nosotros, hasta que no entendemos esto, realmente no hay un cambio, no hay una transformación en nuestro corazón y en nuestra vida. Solo cuando realmente entendemos que solo la gracia de Dios me ha perdonado, es cuando yo puedo empezar a andar y a caminar, aunque me caiga, aunque me levante y siga. En este capítulo es muy interesante porque vemos cómo Pablo, si te observas y lo lees a continuación, lee el primero, luego lee el segundo, empezarás a ver cosas que verás que hay un cambio de tono. Pablo ahí cambia el tono en cuanto al primero, que era la carta de introducción, presentación, pero en el segundo hay un cambio de tono, se percibe enseguida, porque Pablo confronta a quien cree que se cree justo. Esa era uno de los temas, una de las ideas de Pablo. El judío se consideraba justo, solo porque cumplía la ley, porque había sido circuncidado, porque cumplía las fiestas, etc., una serie de ritos, una serie de actos religiosos, y él se consideraba justo. También estaban los judíos legalistas. Era toda una mezcla, no era fácil el desarrollo del Evangelio en Roma en aquellos momentos. También los moralistas, había corrientes filosóficas griegas, porque como saben en Roma, aunque el imperio los romanos fueran los ramos, realmente la filosofía, la cultura era griega, que lo impregnaba todo. Y la filosofía griega promulgaba una moral correcta, promulgaba de alguna manera hacer el bien, pero el bien sin Jesucristo acaba siempre mal, aunque parezca un juego de palabras. Solamente puede ser el bien de verdad cuando Dios está en nosotros y Dios lo inspira y nos mueve. El bien humanista, aunque con buenas intenciones nos hagan el mal, siempre llega a ser un bien vacío. Y era un poco todo eso lo que sucedía en Roma. Y eso nos ayuda a entender por qué Pablo escribe a Roma y cómo lo hace. Pablo empieza a cambiar. En el primero verán ustedes que habla de grupo, de ustedes, vosotros, ellos, habla a un grupo, ¿no? Se dirige a un grupo, ¿no? Porque a veces cuando hablas, si yo les digo, todos ustedes están equivocados, yo lo diré, y lo están. Ustedes pueden pensar, bueno, yo no estoy equivocado, aquel y aquel sí que lo está, pero yo no lo estoy. Pero si en cambio le digo, tú estás equivocado, uno ya puede pensar, oye, eso va por mí. De alguna manera Pablo pasa al tú en este capítulo. Ya no habla de vosotros ni de ellos, habla de tú, personaliza, porque claro, es que la responsabilidad de la salvación es de cada uno. Mi salvación es por Cristo y por su gracia, pero no depende de ustedes, depende de mí. Ahí hay un cambio muy grande, de pasar de vosotros, de ellos, la iglesia, al tú. Y lo dice en el primer versículo, cuando dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre. Es como si dijera, por lo cual tú eres inexcusable. Lo dice de otra forma, es lo que está diciendo. Por lo tanto, yo, no tengo excusa. Es lo que Pablo les está llevando y está avanzando. Vosotros, les está diciendo de alguna manera, que os creéis justos, no tenéis excusa. Y es lo que él quiere en esa carta, en ese capítulo, mostrarles. Y marca unas claves, de alguna manera, en el capítulo. Nos dice que la falsa seguridad del religioso. Ese es el peligro. Nosotros también corremos este peligro.
Pensando que hacemos determinadas acciones porque venimos al culto y que no falles, que no me entere yo. Pero el culto, la reunión, no me salva. Me salva el que realmente viva la vida de Jesucristo y le obedezca, que sea fiel. Podemos pensar que el hacer una serie de actos, o que sea bueno, porque haga determinadas obras, eso me salva. No, eso lo tengo que hacer, evidentemente, lo tengo que hacer, pero eso tiene que ser las obras que yo una a la fe. Eso no me salva, ni me salvará, ni me disculpa de lo que no pueda, de lo que no haga bien. No es una manera de pensar que yo tengo dos columnas, ¿no? A y debe. Como hago muchas cosas buenas, si hago alguna de mala, no pasa nada, no tiene tanta importancia, no. Pablo les quiere mostrar la realidad de su vida, de muchos. La falsa seguridad del religioso, el juicio justo de Dios, que no puede ser de otra manera, como les digo. Y también, de alguna manera, en todo el capítulo vemos como un grito, y Pablo les dice: Romanos, tenéis la ley, pero no la vivís. ¿Y de qué sirve? ¿Y de qué sirve un cristiano que conozca toda la Biblia, conozca toda la palabra, pero no la viva? No le sirve de nada. Muchos judíos eran así. Conocían toda la Biblia que estaba escrita, como sabemos, la Biblia se estaba escribiendo. De hecho, esta carta supongo que debió ser leída en la iglesia de Roma, la escribiera, como era muy propio, hacer copias de las distintas iglesias, y en las que el sacerdote, el hermano, el anciano, la persona que correspondiera, desplegara el rollo de la carta que había enviado Pablo y se la leyera a los romanos. Ellos no eran conscientes en aquel momento, pero estaban haciendo historia, estaban escribiendo, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, estaban escribiendo lo que sería el resto de la Biblia, lo que hoy conocemos como todo un libro. Es importante que tengamos presente esto, que aquellos que estaban escuchando la carta eran parte del desarrollo de la revelación de Dios que iba mostrando y usando a sus siervos y a su apóstol Pablo. Y él acaba con unos versículos en el que habla de la verdadera circuncisión, algo que era muy fuerte para el judío aceptar este principio. Pero les quiero hablar de la falsa seguridad. Como les decía, en el primer capítulo vemos cómo él habla y les está diciendo, Pablo saluda a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Pues habiendo conocido a Dios, no se glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. Va relatando lo que había sido el pueblo de Dios, cómo había sido la relación con Dios Padre, para que entendieran los judíos, cristianos y los conversos, cómo Dios había intervenido y seguía interviniendo en el pueblo de Dios y en ese nuevo pueblo de Dios, por decirlo de alguna manera, que son todos aquellos y aquellas que aceptamos a Cristo. Esos somos el pueblo de Dios actual. Era un cambio radical. Habían oído hablar del Evangelio, empezaban a oír hablar del Evangelio, a vivir el Evangelio, pero necesitaban que Pablo les centrara y les situara en lo que era de verdad, la salvación, y en lo que ellos eran de verdad, y lo que esperaba Jesucristo de ellos y de nosotros, de cada uno de nosotros. Porque si algo nos marca con claridad el Evangelio es lo que Dios quiere de su pueblo, lo que Dios quiere de sus hijos y de sus hijas. Dios no juzga por apariencias, lo hace por lo que yo soy. Eso es lo único que vale. Mi único valer es lo que yo soy, en cuanto a amor, a fidelidad, a buscar al Señor. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. En este, contra los que practican tales cosas, encierra todo el pecado, toda corrupción, todo vicio, toda infidelidad, toda deslealtad. Sabemos que el juicio de Dios contra los que practicaban o practican hoy en día tales cosas es según la verdad. La verdad de Cristo es muy clara, es muy diáfana, no hay dudas para saber
lo que Jesucristo quiere en tu vida y en mi vida. El problema de seguir a Cristo es el legalismo, que de alguna manera caigamos en alguna religiosidad, que sustituyamos la relación con Cristo con la religión. Sustituir esa relación verdadera, sincera, profunda, sin disfraces, sin nada que lo disfrace y lo oculte, con mi Señor Jesucristo. Tengo que ser capaz de demostrarme tal como soy delante del Señor. A Él no le puedo engañar. Podré engañar a los demás, pero al Señor no. Una relación personal, íntima, mía, con el Señor. Y el legalismo es el peligro que siempre nos acosa y nos cerca, ¿no? El querer hacer cosas para que sustituyan a mi relación con el Señor. En ese presentarme delante de Él, serle sincero, abrirle el corazón y mostrarle tal cual soy, porque solo desde esa posición, Señor, puede trabajar en mí. Porque puede ser un disfraz, puede ser un engaño. Y piensas esto, oh hombre, dice Pablo en el versículo 3, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Yo no sé si tú, un servidor sí, he juzgado a veces el comportamiento o la actuación de otra persona, hermana o no, y no me he dado cuenta, o sí que me he dado cuenta, de que yo también he hecho lo mismo o hago algo parecido. Pero yo me considero mejor. No, yo, al fin y al cabo, Dios me perdona. Muchas veces, juzgando a los demás, no deberíamos juzgar a nadie. Sí que valorar, y si tenemos alguna responsabilidad, tenemos que tener la capacidad de poder hablar con la persona, pero no considerarnos superiores. Y piensas esto, oh hombre, dice Pablo, que tú juzgas a los que tal hacen. No confundamos. Muchas veces creemos, y es cierto, que la misericordia de Dios es infinita. Lo es, ¿verdad? ¿Cuántas veces me ha perdonado? ¿Cuántas veces te ha perdonado a ti? La misericordia de Dios es infinita. Pero a veces confundimos esa misericordia una y otra vez con debilidad de Dios. En un sentido que puede llegar a que nos confiemos y digamos, bueno, como Dios siempre me acaba perdonando, es como un hijo con sus padres, ¿no? Algún padre que no se ponga firme y serio y perdone una y otra vez eso mal hecho que hace el niño o la niña. Llega un momento que el niño o la niña puede entender esa misericordia, sabiduría del Padre terrenal con debilidad. Y en el momento que piensa que es debilidad, se rompe ya el respeto y el temor, el santo temor que tenemos que tener. La misericordia de Dios, el peligro es que la confundamos con debilidad. Y no entendamos que la misericordia de Dios es una oportunidad que me da a mí para que yo cambie. O sea, no es que yo toque el corazón de Dios de cierta manera, ¿no? Pero no, lo que sucede es que Dios derrama su misericordia, que es un don suyo, una característica, es una cualidad divina, pero la derrama sobre mi vida porque quiere darme una oportunidad. Cuando ve que hay un corazón sincero, abierto, que realmente busca el cambio, el Señor derrama su misericordia. La misericordia de Dios es una manera de darme a mí una oportunidad. Debo interpretarla así, debes interpretarla así, como una oportunidad que nos da Dios. Porque solo el verdadero arrepentimiento toca el corazón de Dios. Él no se impresiona por lo que yo pueda hacer. No importa que yo haga muchas cosas, no importa en absoluto cualquier obra grande, incluso para Dios, no, Él no se impresiona. Él sí que lo ve, si es obra de mi amor por Dios, entonces lo tiene en cuenta, pero no me querrá más por las obras que yo haga. El Señor ya me ha querido lo suficiente cuando ha sido capaz de entregar a su Hijo para que muriera por mí. El Señor me quiere más de las muestras que ha dado de amor, no puedo, no le voy a ganar por su amor. El amor de Dios es
lo que me ha salvado, lo que ha dado a su Hijo, y de acuerdo con su Hijo mismo también, Jesucristo aceptó el destino al que tenía que ir para poder ser perdonado. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Tu manera de vivir, religiosa, llena de apariencias, llena de ritos que cumples, ceremonias, diezmos, todo eso que tú haces, el Dios ve en tu corazón. Y lo que están haciendo es para el día que seas juzgado, como todos lo seremos, habrá ira pendiente por la manera falsa que has tenido de vivir. El Señor no es rencoroso, pero evidentemente tiene una gran memoria. El Señor no olvidará. El Señor, yo no lo engaño mientras tanto pueda parecer. El Señor no vive del parecer. Quiere que yo viva en el hacer, en la verdad. Pero injusticia y maldad serán juzgadas sin favoritismo. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Podemos parecer que conocemos muy bien la palabra, los mandamientos, que debemos conocerlos, pero movernos en una línea de confrontación, de discusión. ¿Para qué le sirve al hermano un creyente que hable con otro creyente y le hace lo que está haciendo, que no hace lo correcto, que comete errores, que yo sé mucho y él no sabe nada? ¿Todo eso para qué sirve? ¿Para qué le sirve a la vida de mi hermano o de mi hermana? Yo con mi hermano o con mi hermana debo ser canal de bendición y buscar que también él me bendiga a mí, no pensar que yo solamente puedo bendecir porque yo pueda saber un poco más, no, en absoluto. Todos necesitamos la bendición unos de otros. Ninguno, nadie es más que otro. Todos ante Dios somos iguales. Distintas responsabilidades, sí, es cierto. Cada uno en su familia, en su trabajo, en la iglesia, tiene distintas responsabilidades, pero no superioridades, en absoluto. Y sobre todo con el hermano, hay que mostrarle siempre una mano tendida, una mano abierta. No significa estar ciegos, no hablo de eso. Y Jesucristo, que es el juez, que Dios quiso, será el juez, ahora es el mediador, ahora es nuestro abogado, pero Jesucristo será el juez en el juicio final. Pablo quiere tocar el corazón de esos cristianos, judíos, gentiles, lo que fuera, todos aquellos que escucharan esa carta, para que realmente reflexionaran y fueran a lo que importa, a lo que interesa realmente. Pero gloria y honra y paz a todo aquel, lean bien esto, versículo 10, pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. A cada versículo, a cada palabra, Pablo está rompiendo los esquemas de los creyentes judíos. Vosotros no sois los mejores, vosotros no sois del centro, vosotros sois aquellos que han aceptado a Cristo, sois uno más dentro de la familia de Cristo. Y también las palabras eran para ellos. Pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Al judío primeramente porque la carta iba más dirigida a ellos, no porque ellos fueran más, ellos eran igual que los demás, todo aquel que aceptaba a Cristo es igual, y también al griego, pero para que entendieran que las palabras, que la carta que él enviaba se refería a todos, no más a unos que a otros. Y yo me llevo a esta reflexión: ¿estoy confiado en mi religión o en una vida transformada? ¿Qué busco yo en mi relación con Dios? En mi relación con la familia, con mi familia, con la familia cristiana. ¿Qué es lo que yo estoy buscando? Que mis actos, mi manera de mostrarme como cristiano, sea lo que valga, o realmente una vida transformada. Que yo pueda mostrar realmente que Cristo ha cambiado mi vida. Les decía también que una de las cosas que Pablo les quería mostrar, una de las claves, era el juicio justo de Dios.
Al judío esa la realidad le costaba apearse de su error. Y Pablo les quería mostrar que la justicia no es tener la ley. La justicia, la verdadera justicia, vivir en la verdad, es vivir la ley, no conocerla solo. ¿De qué me sirve a mí si yo conozco todo la Biblia, si no la vivo de verdad? Es un privilegio el conocer la palabra, pero es un privilegio si yo la incorporo a mi vida de verdad, si yo la asumo a mi vida, a mi esencia. Y eso me tiene que llevar a un respeto total por la palabra. Creer que la palabra es la revelación de Dios que transforma las vidas, que puede salvar a aquel que cree en Jesucristo. Pero no tengo ningún privilegio por ello. Soy uno más en la familia de Dios, en los hijos de Dios. Pablo les hace esta reflexión: si el judío no se justifica solo por oír la ley, que es lo que ellos tenían creído y lo que se pensaban, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Imagínense el judío que había sido educado y enseñado por generación y generación en esto. Los judíos, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Claro, se debían preguntar, ¿cómo? Y todo lo que me han enseñado, que bastaba que yo escuchara para ser salvo. Pues no, Pablo les quiere sacar de su error. La justicia, si el judío no se justifica por la ley, entonces ¿qué pasa con el gentil? Eso es lo que les está avanzando Pablo. Les dice: vosotros no sois justos ni os salvaréis por conocer la ley. Y la pregunta que se hacen los judíos, que creían que sí, entonces los gentiles, ellos no conocen la ley, tampoco se salvarán. No, los judíos, los gentiles, se salvarían, aquellos se salvan, aquellos que reciben a Cristo como hoy. Gentil es todo aquel que no ha conocido a Cristo y que no lo ha recibido, si se le ha mostrado. Esos gentiles que se convierten hoy eran los gentiles de aquel tiempo. Pero Jesucristo, Pablo, lo que quiere mostrarles es que de alguna manera Dios ha instalado en el corazón, en la esencia de todo ser humano, la capacidad de distinguir el bien del mal. Lo que quería mostrarles es que de alguna manera el ser humano nace con esa capacidad. También con la conciencia que le lleva a distinguir lo correcto de lo incorrecto, el bien de lo que es mal. Quizá esa capacidad que tenemos, que tiene el ser humano, que viene ya de serie, por decirlo de alguna manera, con el tiempo se va apagando, se va ofuscando, se va olvidando. Pero todo ser humano nace con esa capacidad de distinguir lo que es correcto de lo que es incorrecto, de lo que está bien de lo que está mal. Aunque no seas cristiano, muchas personas vemos, incluso decimos nosotros: esta persona no es cristiana, no ha aceptado a Cristo, pero es muy buena persona. Hace lo correcto, hace lo que debe, distingue muy bien lo moral de lo inmoral y vive de acuerdo a esa convicción que tiene. Porque eso se lo ha dado Dios también. Incluso esto es algo que Dios da a todo ser humano. De alguna manera Pablo afirma que hay una ley natural inscrita en el alma del ser humano. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, aquellos que no conocen los mandamientos, las normas que se enseñan, pero ellos hacen lo correcto como si lo conocieran, viene a decir, estoy parafraseando, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos gentiles, estas personas que no son cristianas, ni tienen ninguna religión, ni conocen a Dios según ellos, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Estas personas se salvarán si muere y no ha aceptado a Cristo y ha hecho lo correcto y ha hecho su vida. Yo no lo sé, hermanos, yo no lo sé. Lo que sí sé que muchas personas tienen esa capacidad de distinguir lo que está bien de lo que está mal. Y lo que debemos hacer es mostrar a todos el Evangelio, que la salvación está en Jesucristo. Pablo quería romper su orgullo religioso y que Dios ha sembrado su justicia a toda la humanidad.
Dios quiere que todos puedan conocerlo y puedan llegar a conocerlo. Ni a judíos ni a gentiles, a toda la humanidad. Estaba rompiendo esta separación. De alguna manera se abría la realidad de que el Evangelio es para toda religión, para toda cultura, para toda raza, para todo pueblo, para toda persona. La salvación es para todo aquel que reciba a Cristo en su vida y reconozca su error y su pecado. Jesús juzgará, pero lo hará, además de profundamente, lo hará personalmente a cada uno de nosotros. En el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi Evangelio. Dios juzgará conforme a su revelación, a lo que nos ha mostrado y lo que nos ha enseñado toda la palabra es la que nos muestra la revelación de Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo. Todos podemos conocer lo que Dios ha revelado y quiere para tu vida y para mi vida. Es algo muy grande, porque a veces no somos conscientes de la profundidad y de la responsabilidad que tenemos los hombres y las mujeres que hemos podido recibir a Cristo, el Evangelio. A veces no lo predicamos, no salimos a la calle a decirle a la gente: oye, es que lo que el Señor ha mostrado, lo que Cristo ha traído a mi vida y que puede traer a tu vida, es algo grande, es algo que te puede transformar, que ya no serás el mismo. Eso lo creemos, ¿verdad? Lo decimos, pero lo proclamamos. El apóstol quiere confrontarles y con su testimonio desacreditan a Jesucristo. Es lo que estaba sucediendo. A veces sucede, a veces sucede. El Evangelio mal vivido, mal enfocado, mal predicado, puede producir el efecto contrario. Lo vemos hoy claramente también, ¿verdad? Porque como está escrito, dice en el versículo 24, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. De alguna manera, les decía que Pablo en esta tercera parte, en esta tercera clave, lanza este grito: Romanos, tenéis la ley, pero no la vivís. Ya casi al final de la carta les está llevando esta idea. No presumáis de porque tenéis la ley y conocéis la ley, vais a ser salvos. No, porque la tenéis, pero no la vivís. Porque de alguna manera también se habían contaminado, incluso los cristianos, de todo el pecado reinante que había influenciado. Y no estamos libres, hermanos. Seamos conscientes, no tenemos que estar temerosos, pero sí conscientes de que todo lo que hay en la sociedad, todas las corrientes que hay en la sociedad, son como olas que van abatiendo sobre nuestras defensas. Y tenemos que afianzarnos en la palabra, afianzarnos en Jesucristo, afianzarnos en el Espíritu, de que estamos en medio de muchas fuerzas que quieren atacar, que atacan, no quieren, atacan el Evangelio y a los hombres y a las mujeres que hemos querido, hemos creído y nos hemos agarrado algunas veces, algunos, a un clavo ardiendo que es el Evangelio. Yo pienso que yo me agarré a un clavo ardiendo en un momento de mi vida porque sabía que no había otra solución que ese clavo ardiendo, que era el Evangelio. Tenemos que mostrarle al mundo que el Evangelio puede ser un clavo ardiendo y que si lo tocas te van a quemar, pero es lo único que te puede salvar y sacar de la perdición y del vacío. Les costaba aceptar que la salvación es por fe. En definitiva, es lo que quiere mostrarles Pablo. Se podría reducir, si hubiese que reducir el capítulo en esa frase, podríamos hacerlo. Les costaba aceptar que la salvación era por fe y por gracia, que ninguna obra, ninguna tradición, ningún rito les iba a salvar, ni a ellos ni a nosotros. Pablo deja para el final, y yo pienso que con intención, cuando les habla de la circuncisión, porque eso era un tema, como ustedes saben, el judío tenía el varón antes del octavo día, creo que es
séptimo, octavo día, tenía que ser circuncidado. Si el varón se circuncidaba y cumplía 4 fiestas y 4 ritos, ya era un judío salvo. No importaba que hiciera nada más. Muchos creyentes hoy, muchos cristianos hoy, se comportan así también. Quizá nosotros también en algún momento lo hemos hecho, ¿no? Cumplir ciertas cosas, he sido bautizado, pero luego mi vida real, mi relación diaria con Cristo, ¿cómo es? Y eso es lo que quería Pablo, hacerles despertar, reflexionar. Ni la circuncisión, ni ningún rito que hagáis os va a salvar. Porque Jesucristo busca transformación. Es muy interesante cómo en Jeremías, bastantes años, cientos de años atrás, Dios ya se lo decía a los profetas. Es porque no escuchaban a los profetas realmente. De alguna manera, el Evangelio está en el Antiguo Testamento. Dios ya lo está mostrando, porque en Jeremías 4 les dice: circuncidaos, dice el profeta Jeremías al pueblo rebelde, infiel, que era muchas veces el pueblo de Dios. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la pague por la maldad de vuestras obras. ¿Se imaginan los judíos esos judíos que escucharon esto 400 años atrás? Oye, no os circuncidéis el prepucio. Bueno, la tradición está bien, Dios lo hizo en su momento como una señal. No, circuncidaos el corazón. Eso es lo que hay que circuncidarse. Abrir el corazón a Cristo. El corazón, sangre por el Señor, sangre por nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo busca transformación, no tradición. Sin señales externas. No importa que a mí me conozcan porque hablo, levanto mucho los brazos, o lo levanto poco, o me comporto de una manera, con unas formas o otras. Claro que cada iglesia tiene sus formas y hay que respetarlas, y son las que nos gustan y que creemos que son correctas, pero no es lo importante. Sin señales externas, en obediencia, eso sí que es lo importante. En obediencia a mi Señor Jesucristo y a Dios Padre. El verdadero cristiano es el que lo es en lo interior, y que la alabanza que yo tenga que recibir ni la busque ni provenga del hombre, que sea el Señor que me mire y se complazca en lo que hago, cómo vivo y cómo le soy fiel y le adoro. Confiando en la provisión de Dios, no en la provisión del hombre. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión lo que se hace exteriormente en la carne, sino que el judío, el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. Qué hermoso, ¿verdad? Podríamos cambiar aquí algunos nombres, decir, no es el cristiano el que lo parece, es el cristiano que de verdad lo es en su interior y se ha entregado su corazón a Cristo. ¿Nos hemos circuncidado el corazón? Yo quiero acabar con esa reflexión. ¿Has circuncidado tu corazón? ¿He circuncidado de verdad yo mi corazón? ¿O nos apoyamos en obras, en tradiciones, las nuestras, también las tenemos, en apariencias? Porque Dios, hermano, tú lo sabes, y yo lo sé, pero tenemos que recordarlo. Dios busca corazones rendidos. No busca otra cosa, ni necesita nada más de nosotros que un corazón rendido. Yo te invito a poner de pie.